Reporte 100. Rubén Aguilar con nosotros como todos los lunes. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, buen día a quien nos escucha. Pues en esta ocasión un comentario sobre el último informe de Coneval sobre pobreza y política social en México. Se ha más o menos publicitado, y qué bien, el que se han reducido la pobreza en 7.6%, al pasar de 43 a 36, se ha reducido la pobreza extrema en 1.4, al pasar de 10 y pico a 9 y pico, pero también se publica, y son cosas positivas, y diría que esta es luz, también se publica que el otro aspecto, esto es ingreso. Han salido de la pobreza por ingreso, 7.6 en pobreza, 1.4 en pobreza extrema, pero el conjunto de la población aumentó en carencias sociales en 5.7, que también Coneval mide carencia social y pobreza en términos de ingreso. Y de estas resulta dramático lo que ocurre con el ámbito de la salud, que se incrementa en 10.9 la carencia en salud, y pasa de 20 millones de mexicanos a 50 millones de mexicanos que no tienen atención en salud, de acuerdo al estudio de Coneval. Lo mismo pasa en la carencia alimentaria, que crece en 4.3, también las carencias de educación, que hay un rezago, aunque tiene términos decimales, y en las otras dos carencias que tienen que ver con calidad de vivienda y servicios básicos de vivienda, se queda igual, 9.3 y 17.9, no hay ninguna mejora. Entonces, en el conjunto de las carencias sociales hay un crecimiento extraordinario en el campo de la salud, que Coneval plantea que lo que se llaman gastos catastróficos, que las familias destinen más del 30% de su ingreso en pago de salud. Como no está atendiendo el Estado mexicano la salud, las familias lo tienen que pagar. Y en este sentido, pues, en muy sintético, cuál es el éxito en términos de la reducción de la pobreza, en términos de ingreso, pues tiene que ver con los programas de transferencia directa, tiene que ver con las remesas, tiene que ver con el aumento de los salarios mínimos, tiene que ver con reactivación económica. ¿Y qué explica el fracaso de la política social? Pues exactamente las políticas de este gobierno en materia de salud, que cerró el Seguro Popular, que atendía a 50 millones de gentes, y no ha podido, a partir de la destrucción del Seguro Popular, construir un sistema alternativo. El rezago educativo es brutal, como sabemos, por las malas políticas que se implementaron durante el COVID. Bueno, esa es la realidad. El documento de Coneval nos plantea luces y nos plantea sombras, Juan Carlos. Pero hay una reducción, Rubén, que no se había dado desde que se realizan estos estudios del Coneval. En ninguna otra administración se había dado, Rubén. En términos de ingreso, desde luego que no, como tampoco nunca se había dado un nivel tan brutal de pérdida de salud, de alimentación y de educación, que es también la otra cara. Son dos realidades absolutamente, y ahí están los datos de Coneval. Sí. Rubén, ¿dónde te leemos esta mañana? Pues estoy en el Imparcial, y que hay muchos de los números, y en concreto, por cierto, decir que Sonora no viene en los estados más con menos pobreza del país. Antes sí lo tenía, hoy no está en los 5 primeros, sí las Baja California, sí Chihuahua, sí Coahuila, pero no Sonora. Estoy en el Imparcial, estoy en Animal Político, y estoy Desde la Fe de la Arquidiócesis de México, Juan Carlos. Gracias, Rubén, como siempre. A ti un abrazo, hasta luego. Buenos días. Reporte 100.